Bien, son las 18:53, habíamos programado este live a las 19. Necesito saber si se escucha bien. Tengo a Paulina, a Maluco, a Miguel Hernán, a Sergio. ¿Cómo están? Los que no me sigan, por favor, sigan la cuenta. Tiene una mancha ahí en la nariz. Sergio, Juan Pérez, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, acaba de recibir la insignia de donador. Juan Carlos, le dio me gusta al live. Nicolás Jiménez, hola, Piti, Marioto. Vamos a esperar unos minutitos, habíamos dicho a las 19. Chavalink se unió, ¿cómo estás? JBit se unió. Recordar que este live tiene Iván Alfonso, ¿cómo estás? Andrés Sepúlveda. Hola, ¿cuál es la temática? La temática hoy, este es el tercer live que hacemos. Primero hicimos el análisis del libro 1978, el año que marchamos a la guerra, Sergio, de Sergio Parvex. Después hicimos el análisis de Bigle, 1978, el libro que relata la situación de la Marina previo al conflicto con Argentina, y de ese live surgió la idea de hacer uno sobre la guerra de las Malvinas. Y como esta es una cuenta de libros, la idea es analizar un libro sobre la temática. Y en este caso, el libro que vamos a analizar es La guerra secreta por las Islas Malvinas, los Exocet y el espionaje internacional, de Nigel West. Ese es el libro y vamos a tratar 4 temas en este live. El libro es muy bueno, es muy escaso, está aproximadamente a 26, 27 mil pesos en internet. Muy difícil ya encontrarlo físico en alguna librería, está descontinuado. Pero a quienes les interese les paso el dato que por las redes se puede conseguir el libro. Y está más o menos a un precio de 27, 28 mil pesos, y es los que lo puedan comprar, es una verdadera joya. Ese libro no tiene desperdicio y entrega información sobre diversos temas. Y los temas que nosotros vamos a ver hoy son, el primero, la situación británica y argentina previo a la guerra. Yo no voy a entrar en detalles de cómo se gestó el proceso, sí voy a mencionar algunas cosas de contexto. Lo segundo que vamos a ver es la compra o la desesperada intento de compra argentina por los misiles Exocet, por los AM-39. Si ustedes pudieron ver en mi TikTok, yo coloqué un video que saqué una parte de Zona Militar, le doy los créditos, respecto de los intentos argentinos por conseguir con desesperación más misiles Exocet. Vamos a analizar ese tema, lo vamos a comentar. Lo tercero es la operación Mikado, que viene como continuación de la situación de los Exocet argentinos, y es una operación planificada por Reino Unido para poder anular la amenaza de los Exocet y de los misiles, porque vamos a ver cuál fue la consecuencia fundamentalmente del ataque al destructor tipo 42 Sheffield. Y por último, vamos a ver el cuarto tema, la participación chilena en el conflicto. Esos son los 4 temas, repito. La situación británica y argentina previo a la guerra. Lo segundo, la compra o el intento de compra de misiles Exocet de lanzamiento aéreo por parte de Argentina en el transcurso de la guerra. Lo tercero, la operación Mikado con su antecesora, la operación Pumbleduf, que es previa y que terminó en Chile, que es una operación muy controversial, muy polémica, porque terminó en territorio, un comando británico terminó y un helicóptero británico terminó aterrizando en territorio chileno, lo que generó una serie de complicaciones diplomáticas. Y por último, vamos a ver la participación chilena en el conflicto. Esos 4 son los temas que vamos a ver en el live de hoy, aproximadamente en 40-45 minutos. Aprovecho de pasar el aviso. Este live yo lo había comprometido si llegábamos a los 2000 seguidores. Y quiero agradecer a todos los que me han seguido en la cuenta. Esta cuenta no es necesariamente de historia militar, pero sí es un tema que provoca harto interés. Así que a quienes estén conectados, si no me sigan, los invito a seguirme. Siempre estoy subiendo contenido prácticamente todos los días. Relatos, audio relatos, comentarios de libros. Ahora ya pronto voy a empezar con comentarios de películas y estos live sobre historia militar que siempre generan harto interés. Así que
no teniendo nada más que decir, vamos a comenzar. Tenemos en este momento 21 conectados, lo que es muy bueno. Obviamente que le doy la bienvenida a Lito, Miguel Leonidas, Eugenio Calderón, Casti 40. Sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Hola, buenas tardes. Acabo de llegar. ¿Qué libro sobre Malvinas comentarás? Voy a comentar La guerra secreta por las Islas Malvinas, los sexos y el espionaje internacional de Nigel West. Pero ahora, ¿a quién le importa ese contenido? Bueno, si a usted no le importa, maestro, puede pasar el dedo y salir. Yo, esa es una pregunta que se la tendría que hacer a quienes están conectados en este live, no a mí. Yo soy el que ofrece, ¿ya? Bien, vamos a comentar. Carlos me dice, me encanta el tema. Qué bueno, Carlos, porque hay algunos temitas hoy día que vamos a ver y que ya son de conocimiento público. Yo básicamente lo que voy a hacer es recordar lo que dice el libro y además agregar algunos antecedentes de contexto. A ver, Argentina-Inglaterra fue una guerra bien inverosímil, en primer lugar. ¿Por qué? Porque la situación de las Malvinas, de estas islas, de este archipiélago rocoso, frío, complejo de vivir, que latitudinalmente, entendiendo la latitud como la distancia entre el Ecuador y cualquier punto de la Tierra en el sentido norte-sur, las Malvinas están a la misma distancia de la Antártica que lo que está Londres. Por lo tanto, uno podría pensar que para los británicos la aclimatación no fue un tema tan complejo. Vamos a ver que el tema no fue tan simple ni tan no fue tan simple y vivieron bastantes vicisitudes súper complejas. Entonces, las Malvinas fueron descubiertas originalmente por los franceses, que las llamaron Malouines, y de ahí viene el nombre de Malvinas. Hasta después pasaron los españoles durante el periodo del Imperio Español, los argentinos la tuvieron durante algunos años posterior a la década de 1810, hasta que un buen día, un comodoro británico llega por ahí por la década de 1820, un poco por ahí, y le manda una carta al gobernador argentino de las islas donde lo invita a que se vaya. Y el argentino se fue, de una manera bien ignominiosa, de una manera bien poco valiente. El argentino, hablo del siglo XIX, 1820, 1830, este comandante británico llega en sus barcos, le manda una carta al argentino, le da 48 horas para irse y el argentino se va. Y desde ese momento las Malvinas pasan a denominarse Falklands y pasan a estar bajo el dominio inglés. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que esta supuesta piratería, que los piratas británicos que nos quitaron, o sea, cuando los argentinos tuvieron las islas, las entregaron al primer impulso. Eso quiero decirlo y eso está históricamente probado. Y eso es lo otro. Hay un tema que solo voy a mencionar porque me lo preguntaron durante estas semanas, que es el tema de la participación de los gurkas en la guerra. ¿Por qué voy a hablar de los gurkas? Porque así como los argentinos juran que atacaron el portaaviones Invencible británico con el misil Exocet que les quedaba, más 4 aviones con bombas, más 4 A4 que lo atacaron, es tan mito eso como que los gurkas le cortaron la lengua, le cortaron el cuello a los argentinos y esos sí que son mitos que históricamente no están probados, ninguno de los dos. Por lo tanto, ese es el último punto que voy a tratar en el live. ¿Qué pasaba en Inglaterra? En Inglaterra había un gobierno laborista y que después asume Margaret Thatcher en 1980, gobierno conservador. Y el Reino Unido... ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Para que me avisen? Ahora sí, ya, disculpen. Retomo. Las Islas Malvinas eran las llamadas Islas Malouines,
las Islas Malvinas francesas. Voy a conectar este de acá para respaldar. Y las islas fueron argentinas durante un par de años hasta que llegó un barco británico y el barco británico hace salir a los ocupantes argentinos. Y bien, estábamos con el gobierno de Thatcher, gobierno conservador, que genera una serie de contracciones económicas asociadas al nuevo modelo. Dice que el nombre es en honor a Anthony Carey, el quinto vizconde de Falkland en 1690. Gracias por el dato. Y el gobierno británico comienza una contracción propia de los modelos neoliberales que tiene que ver con la reducción del gasto público. Y la reducción del gasto público se tradujo en cesantía, en quiebra de empresas, con privatización de empresas, un modelo muy similar a lo que ocurrió aquí en Chile en la década de los 70 y los 80. Y en ese entonces también las Fuerzas Armadas británicas son contraídas. Uno de los portaaviones británicos ya estaba vendido a Australia en el momento del inicio de la guerra. Si no me equivoco, era el Invincible, que ya estaba vendido. Y además, el Tydepool, que era un buque petrolero y de abastecimientos, había sido vendido a Chile, y había un proyecto de dar de baja a gran parte de la flota británica para favorecer la labor británica submarina en el contexto de la Guerra Fría y la participación británica en la OTAN. Por lo tanto, Inglaterra estaba pasando por un apriete súper importante en términos de su proceso económico y de su proceso militar. Ahora, esa es la versión oficial, pero también hay una pregunta que es importante hacer. Si ustedes se recuerdan, en el live pasado, los que estuvieron, nosotros dijimos que en noviembre de 1978 la Armada le entregó a la escuadra chilena todo lo que tenía para ir a la guerra. Y ese fue un proceso largo y que se extendió durante todo el año. Ahora, cuando se produce la Operación Rosario el 2 de abril, cuando los argentinos invaden las Malvinas, la flota británica zarpa 72 horas después con todo el dispositivo de guerra para venir a combatir 12.000 kilómetros al sur. Entonces, ahí hay un punto. ¿Cuánto sabía Inglaterra respecto a las intenciones argentinas? Hay versiones que indican de que los británicos ya andaban preguntándole a los argentinos cuándo iban a invadir las Malvinas. Entonces, este gobierno estaba tambaleando, el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher, muchas huelgas de los sindicatos, y como un regalo envuelto en papel hermoso, a Margaret Thatcher le llega una guerra. Argentina le regala una invasión a un territorio remoto y fue el mejor salvavidas. Margaret Thatcher no podía estar más feliz en el momento que los argentinos invaden las Islas Malvinas, porque en el fondo, como ocurre generalmente con las guerras, permitió distraer toda la atención de la situación externa en un problema externo. Y la situación argentina no era mejor. El proceso, el gobierno conservador tenía olor a gladiolo cuando los argentinos pisaron en el palito. Exactamente, Rodrigo María Ángel. Qué bueno, Rodrigo, que estés participando. Siempre es un buen compañero de participación. Sí, el gobierno estaba listo. Thatcher estaba prácticamente para salir. Hasta que efectivamente los argentinos le hacen este regalo inesperado, este maravilloso regalo de invadir las islas. Y nada mejor para unir a un pueblo que la invasión de un territorio ultramarino del Imperio Británico. La Junta Militar Argentina estaba pasando por momentos del llamado proceso de reorganización nacional que partió el año 1976, dictadura militar, derribando a Estela Martínez de Perón. Pero el proceso de reorganización nacional estaba dando signos de un agotamiento también importante. ¿Por qué? Por el excesivo gasto militar, por la represión y por las medidas económicas que estaban afectando de manera súper importante a la población argentina. Entonces la pregunta es acá, ¿por qué en junio, por qué en abril de 1982, a la entrada de... Trump unificó a Venezuela? No, porque el contexto de Venezuela es otro. El contexto de Venezuela probablemente es mucho más volátil que el contexto argentino. Pues si quieres lo conversamos al final, pero
si la causa nacional bolivariana, hay que ver cómo reacciona, pero Trump todavía no ataca. Con la amenaza todavía no logra ningún objetivo. Ahora, la situación argentina era compleja. ¿Y por qué, lo decíamos en el live pasado, por qué atacar en abril a la entrada del otoño en el hemisferio sur? Porque no se podía asegurar que efectivamente la junta militar llegase al final de año, que era el momento ideal. El momento ideal para atacar las Malvinas era diciembre, pero aquí estábamos por la pata y el buche con ondas prácticamente. Vamos a ver eso. Entonces, el momento ideal para atacar las Malvinas, ¿y por qué era ideal? Porque ya para fines de 1982, inicio de 1983, Argentina iba a recibir los 15 misiles Exocet que había comprado, junto con los 15 aviones Super Etendard que, te agradezco este regalo, un live con este tema, no había visto. Bueno, gracias por la atención. Entonces, ¿por qué el 2 de abril? Porque en el fondo no se podía, insisto, asegurar la existencia y la subsistencia de la Junta Militar Argentina para esperar que estuviese el armamento adecuado. Al momento del inicio de la guerra, Argentina tenía 5 Super Etendard, aviones aeronavales, y 5 misiles Exocet. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Inglaterra hunde al general Belgrano, el buque, el crucero Brooklyn, lo hunde, y 2 días después, los argentinos le lanzan 2 misiles Exocet al destructor Sheffield, uno se pierde y el otro lo impacta. ¿Cuál es el problema y qué es lo dramático para Inglaterra respecto de que los argentinos hayan lanzado 2 misiles Exocet? Lo dramático no fue perder al Sheffield, ni perder a las 19 vidas, porque como lo dice Sandy Woodward, que era el jefe de la operación naval británica, el Sheffield estaba para eso, estaba como piquete de radar, estaba adelantado para recibir castigo eventualmente y para detectar a los aviones argentinos que venían. Entonces, era parte de lo que le podía ocurrir. Ahora, el gran problema fue que el armamento con el que los argentinos hundieron al Sheffield, los franceses, los fabricantes, le aseguraron a los ingleses, la inteligencia francesa le aseguró a los servicios de inteligencia británicos que los argentinos no estaban en condiciones de lanzar los misiles. Y ese fue el gran drama del hundimiento del Sheffield, que dejó a los franceses como mentirosos, que la información de inteligencia era de muy mala calidad, y además, como muy bien dice Rodrigo Mariángel, la versión que relatan los argentinos respecto de la obtención de los códigos, porque había, para conectar el avión al misil habían 2 pegas que hacer. Una, electrónicamente hacer que la computadora del avión se conectase con el misil y lo reconociera. Esa pega los argentinos la habían hecho. Los técnicos argentinos la habían logrado llevar a cabo. Pero la segunda pega era introducir los códigos de lanzamiento, y esos códigos los franceses no se los habían entregado a los argentinos. Entonces, dicen una versión relatada por los mismos argentinos que supuestamente un funcionario de Aerospatiales de la fábrica de los Exocet y los Super Etendard, descontento porque lo habían despedido, llega con un libro a la embajada argentina, ¿qué es de cierto con los misiles Cóndor de Argentina? Era un proyecto que después Menem lo canceló, pero iba avanzado. Si los argentinos cuando querían desarrollar un sistema de armas, plata metían. En eso no hay que dudar. Entonces, esa es la versión que los mismos argentinos entregan respecto de cómo consiguieron los códigos. Entonces, ¿cuál fue el gran impacto? El impacto es que los argentinos sí dominaban el misil, sí lo habían logrado conectar con los aviones, sí tenían los códigos de lanzamiento y por lo tanto toda la información toda la información que eventualmente los franceses le dieron a los británicos no era cierta. Y además se iniciaba el gran peligro de que en una maniobra afortunada los argentinos se lograsen colar y le lanzasen los misiles a alguno de los 2 portaaviones, y con la pérdida de un portaaviones ya la operación
Corporate, como se llamó la Fuerza de Tarea británica, se perdía la guerra. Entonces, desde ese momento, y aquí vamos a entrar al segundo tema, los argentinos hacen esfuerzos con todo tipo de traficantes de armas, con triangulaciones, y eso lo hace el Servicio de Inteligencia de la Armada Argentina, para poder conseguir misiles. Hablaron con los iraquíes, hablaron con Muammar Gaddafi, hablaron con traficantes de armas norteamericanos, se contactaron, pero con todos aquellos, e incluso en un momento firmaron un contrato por 36 millones de dólares para 10 misiles Exocet, lo que era el triple del precio de los misiles. Es decir, los argentinos descubrieron que con los Exocet efectivamente podían ganar la guerra a los británicos y podían amagar a la flota, a la Task Force, que se llamaba, que era la flota británica que vino para recuperar las islas. Entonces, ahí se inicia todo un proceso de inteligencia, de espionaje, de contraespionaje. He oído hablar exactamente. Por eso digo que hablaron, pero con todos los traficantes de armas del mundo, y eso lo hizo un capitán de fragata argentino, Corti el apellido, conversó con todos aquellos que podían tener misiles que les pudiesen vender. Y ahí también hubo un país latinoamericano que se prestó, que fue Perú, para supuestamente hacer una compra de urgencia de 10 misiles, y esos 10 misiles Perú se los iba a pasar a Argentina después. Entonces, todas esas operaciones el Reino Unido tuvo que encargarse, la inteligencia británica, de bloquear cualquier intento, incluso del mercado formal y el mercado informal, para que los argentinos obtuviesen los misiles. Entonces, ese es el segundo tema del libro, cómo Argentina hizo esfuerzos, pero absolutamente denodados, para poder conseguir los misiles, y en el fondo ese es el gran tema del libro, de la guerra secreta por las Islas Malvinas, cómo se generó todo este proceso de espionaje y contraespionaje, de bloqueo internacional, para poder impedir que los argentinos comprasen en el mercado informal o el mercado formal, ya sea directamente o a través de triangulaciones, por ejemplo, vía Perú, para que los iraquíes no les vendiesen. Nigel West, el autor del libro, que es el seudónimo, la Royal Navy tenía misiles antiaéreos SIDAR contra bombarderos soviéticos. No, el SIDAR era altamente ineficaz. El SIDAR era, y el Seawolf, que tenía que operar, era un misil antimisil, pero que estaba aún en etapa de prototipo. Y cuando tuvo, por ejemplo, que salvar al Coventry, no lo logró, no pudo, porque misil se bloqueó. Igual que los SIDAR, derribaron aviones argentinos, derribaron 3 aviones argentinos, el Coventry derribó 2 de ellos, pero en el ataque al mismo Coventry el misil no logró enganchar porque los argentinos volaron bajo el lóbulo del radar, es decir, volaron tan bajo que el radar no los pudo enganchar, el director de tiro. Entonces, sabiendo los británicos que los argentinos tenían el Exocet, que podían lanzarlo y que tenían un inventario de 5, de los cuales les quedaban 3, porque en cada salida de combate cada avión llevaba un misil, planificaron una acción, y esto se le ocurrió a Peter de la Villiers, que era el director del Servicio Aéreo Especial del SAS, una misión al estilo israelí en Entebbe, cuando rescataron a los rehenes que habían tomado los palestinos. Y la idea, ¿cuál era? Aterrizar con 2 Hércules en la base aérea de Río Grande, en la Patagonia Argentina, donde se suponía que estaban los misiles Exocet y los aviones y los pilotos, bajarse en Jeep Land Rover y desatar una tormenta de fuego y destruir los hangares, destruir los aviones, matar a los pilotos. Eso, en la mente de Peter de la Villiers, era una tarea que el Servicio Aéreo Espacial podía cumplir. Eso es lo que asumía él. Ahora, cuando vieron los planes, los mismos integrantes del Servicio Aeroespecial dijeron, chuta, el jefe del escuadrón, de la compañía que iba a llevar a cabo supuestamente la operación, dijo, no, yo no voy. Yo no voy ni voy a llevar a mi gente. Sí, vamos a hablar, el último tema es la participación chilena HSEB. Los trabajos de inteligencia de Chile para el 78 también estudiables, sí, sin duda.
y después fueron Entonces, esta planificación de esta operación llamada Mikado, que en el fondo era la operación suicidio según los propios participantes, eh, aprovecho de decirles antes de seguir a todos los que estamos conectados, a todos los que están conectados, seguir, me gusta, eso ayuda harto, motiva para poder continuar. Pero antes de llevar a cabo la operación Mikado, había que reconocer el terreno en la propia Argentina. Y eso se hizo a través de la llamada operación Plum Dove, que fue previa. Era un escuadrón del Servicio Aeroespecial del SAS de 8 hombres que salió de un helicóptero Seeking desde el portaaviones Invencible y que volaron a ras del mar y que supuestamente debían desembarcar a esta patrulla de 8 hombres cerca de la base de Río Grande, y ellos debían establecer las comunicaciones y hubo espionaje entre los dos. El próximo tema, vamos a llegar a eso, estimados, pero espionaje que hubo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? El helicóptero estaba ¿Qué función cumple Chile a favor de Inglaterra? Tranquilo, ya vamos a llegar a eso, es el penúltimo tema. Llegan, no pueden desembarcar por la niebla y además porque fueron descubiertos, el helicóptero fue descubierto por los argentinos, 3.000 infantes de marina argentinos salieron a buscar a esta patrulla y la patrulla termina en territorio chileno, el helicóptero termina en las cercanías de Punta Arenas, incendiado y en un escándalo diplomático, porque en el fondo, ¿qué hacía un helicóptero británico incendiado en territorio chileno, en Chile que era neutral? Y esta operación dejó de manifiesto que la otra operación, la Mikado, o sea, si no lograron insertar una patrulla de 8 hombres en el territorio argentino exitosamente, era muy difícil, era tremendamente complejo pensar de que iban a lograr hacer aterrizar exitosamente 2 aviones del tamaño de un Hércules en territorio argentino y que iban a lograr cumplir el plan. Y después de Plum Dove, la idea del ataque del ataque comando a las instalaciones argentinas se cayó. ¿Ya? Y, eso dejamos claro. Entonces, repasemos. La situación británica y la Argentina era muy similar. Países en crisis, países con problemas internos. Argentina invade las Malvinas. ¿Cuándo supo del helicóptero en suelo chileno? El helicóptero se supo el mismo día en que aterrizó. 2 pobladores de un sector rural en Punta Arenas fueron a ver el helicóptero y lo vieron incendiándose y le avisaron a los carabineros. Y además, los pilotos se presentan en el retén de carabineros y son tomados detenidos y son enviados a Santiago. Y después el comando del SAS también es tomado detenido, entre comillas, y son enviados a Santiago y después dan una conferencia de prensa incluso, donde dan la versión de que ellos iban en un vuelo de reconocimiento. Sí, Chile cooperó con información captada por radares chilenos, no solo radares chilenos, ya vamos a llegar a eso. Y ellos dan una conferencia de prensa donde explican que se perdieron, que el helicóptero perdió la navegación, que... ¿Se escucha? Sí, que el helicóptero perdió la navegación y que, llegaron a territorio chileno porque ahí era el único lugar donde pudieron aterrizar. Cosa que no se las creyó nadie, cosa que todo el mundo pensó de que efectivamente habían comandos británicos insertos dentro de territorio argentino y que eso nunca se resolvió, al final nunca se supo. Gracias, sí, veo la luz acá que está escuchando. Ahora, siguiendo la secuencia, vamos a la participación chilena en la guerra. Cuando yo hice un video con unos cantitos, no sé si alguno habrá tenido la posibilidad de verlo, había un cantito que decía, y ya lo ve, que se cuide Pinochet. Ese no lo puse, pero sí puse el tero, 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 hoy día son los ingleses y mañana los chilenos. Entonces, y el mismo Galtieri, cuando da su famoso discurso de si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, acto seguido señala que Malvinas es el primer paso de la recuperación de todos los territorios argentinos usurpados por extranjeros. O sea, el mensaje a Chile no podía ser más claro en términos de que si la intentona en Malvinas funcionaba,
evidentemente que las islas del Bigle y la tensión del 78 se iba a repetir. Pero ahora con fuerzas argentinas fogueadas, entrenadas, que habían combatido y envalentonadas por... y Galtieri era el comandante del Frente Norte argentino. Sí, Galtieri era el tercer cuerpo de ejército que estaba en la frontera con Brasil. Una amenaza velada en Plaza de Mayo contra Chile. Por supuesto que sí. Sí, Galtieri era el comandante del tercer cuerpo de ejército que estaba en la frontera con Brasil, en el norte argentino. Muchas gracias, HSEB, por el dato. ¿Qué pasó? Los argentinos, los británicos no sabían quiénes eran los argentinos. O sea, los veían como el clásico país del tercer mundo, primitivo, rudimentario, penca, pero esa información no es suficiente para mover una flota a 12.000 kilómetros. ¿Por qué la flota argentina no combatió en la guerra? Te contesto al tiro, no combatió en la guerra porque cuando se hundió el general Belgrano, el 2 de mayo, la Armada Argentina descubrió que contra los submarinos nucleares británicos no tenía nada que hacer. No había absolutamente nada que hacer. No tenían posibilidad alguna de detectar, y en el fondo la flota de mar argentina se retiró a los puertos porque lo único que les esperaba era ser hundida en su totalidad por los submarinos nucleares británicos porque no tenían la capacidad de enfrentarlo. Ahora, ¿cuál fue el problema de que desapareciera la flota de mar? Que el soporte logístico de Malvinas, que estaba a cargo de la Armada, se perdió. Por lo tanto, evidentemente que la carga que puede transportar un barco es 50 veces mayor, es 50 veces mayor que la que podía transportar un avión Hércules, que al final fue la Fuerza Aérea Argentina fue la que demostró capacidades extraordinarias en este conflicto. Bien, retomo. Entonces, los británicos no sabían quiénes eran los argentinos, qué capacidades tenían, qué capacidades militares podían desplegar, y ahí es donde aparece un antiguo aliado, porque recordemos que los países, buena Sotito, Omar Sandoval, recordemos que los países no tienen amistades, los países tienen intereses, y en base a los intereses se formulan las alianzas. Y ahí acá se formó la alianza de el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Por lo tanto, la tradición británica con Chile ya era una tradición de más de 100 años. La Armada chilena era un símil, obviamente, del tercer mundo de la Armada británica. Los chilenos eran reconocidos anglófilos. ¿Dónde vive Sotito? Temuco, Guachín, Temuco. Los chilenos, eran reconocidos anglófilos y por lo tanto no fue la Armada el que hizo el nexo con los británicos, fue la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea a través de Sidney Edwards hizo el vínculo con el general Fernando Matei, y Fernando Matei determinó que un capitán llamado Patricio Araya fuera... exactamente, muchos son fans de Israel, pero Israel vendió armas tanto a Chile como a Argentina. Por supuesto que sí, si los israelíes no eran amigos ni enemigos de nosotros, los israelíes se saltaban los embargos de armas y vendieron. Sí, los que sí se comportaron amistosamente con Chile fueron los brasileños. Eso hay que reconocerlo, pero ese tema de que no. Mientras Israel le vendía armas a Chile, también le vendía a Argentina, le vendió 30 y tantos bombarderos Mirage o de los Dagger que eran Mirage 5 fabricados en Israel. Entonces, los israelíes, fue Matei que hizo toda la operación secreta. Ahí hay una pregunta. Cuando el general Pinochet dijo, aquí en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa, ¿no sabía Pinochet que habían aviones que decían Fuerza Aérea de Chile? No sabía Pinochet que habían aviones en la isla San Félix, aviones Nimrod británicos despegando todos los días y volando sobre cielos chilenos. ¿Eso Pinochet no lo sabía? Yo tengo mis dudas. Matei dice que fue él para proteger a la Junta, que si alguien era responsable era él,
pero de verdad, si me preguntan a mí, cosa que nadie me ha preguntado, pero yo voy a dar mi opinión igual, Pinochet sabía. Porque estas cosas son asuntos de Estado. Claramente sabía, pero la diplomacia en época de guerra es traicionera. Y además que en la época de la llamada diplomacia gorila. Entonces, los británicos contactan a los chilenos a través de las fuerzas aéreas, Sidney Edwards con Patricio Araya, y los chilenos le entregan toda la información que tenían respecto de las Fuerzas Armadas y particularmente de la Fuerza Aérea Argentina a los británicos. Primer apoyo que Chile le da. Segundo, permitió a Chile la operación de aviones británicos en territorio chileno bajo el subterfugio de que eran aviones chilenos. O sea, Pinochet sabía que de tener dos C-130 en 1982, ahora ya de repente llegamos a tener 8 o 9 que tenían el camuflaje que era el camuflaje OTAN y no el camuflaje vietnamita que le pusieron los norteamericanos cuando los vendieron. Sabía Pinochet que había un avión grande, un Nimrod, que se desplazaba durante toda la noche recorriendo la frontera argentina, sacando comunicaciones, interceptando comunicaciones. Sí sabía. Entonces, el primer apoyo fue la entrega de información chilena. El segundo fue permitir que aviones británicos operasen en territorio chileno para recabar información de inteligencia de señal, inteligencia electrónica y de guerra electrónica contra los argentinos. Y el tercer apoyo que dio Chile, y aquí vengo a contestar una pregunta, ¿por qué los argentinos mandan a soldados chiporros, motes del servicio militar de las provincias nortinas? Porque las brigadas de combatientes expertos en montaña y en clima frío estaban todos en la frontera con Chile. ¿Por qué? Porque el ejército chileno inició una movilización similar a la del año 78 en previsión, uno, de un ataque chileno conjunto británico y dos, de la supuesta invasión Argentina contra Chile como segunda etapa de la recuperación de los territorios argentinos usurpados. Entonces, ¿por qué? Y bajo la horrible suposición, la estúpida suposición de la Junta Militar Argentina que los británicos no iban a venir. La Junta Militar Argentina juraba dos cosas que fueron los peores errores que cometieron en términos de la visión estratégica del conflicto. Uno, que Estados Unidos iba a estar de parte de ellos, por el apoyo que Argentina le había dado en Centroamérica, en la guerrilla contra los nicaragüenses, en fin. Y dos, que los británicos iban a entregar las islas y que no iban a venir. Y esos errores estratégicos permitieron que el ejército argentino se encontrase completamente movilizado en la frontera con Chile, las tropas profesionales. Recordemos que las únicas tropas profesionales que llegaron a Malvinas el 2 de abril fueron las fuerzas de buzos tácticos y comando de la Infantería Marina, el Regimiento 25 de Infantería Argentino, más el quinto batallón de Infantería Marina. ¿Ya? Entonces, tercera ayuda, la movilización tanto del ejército como de la escuadra chilena al sur, como medida preventiva, pero que en el fondo igual era generar un segundo frente para Argentina y por lo tanto las tropas más especializadas no las mandaron porque en el fondo estaban previendo la situación posterior con Chile. Cuarta ayuda que entregó Chile a Gran Bretaña en la guerra, la entrega de información de radares, la información de interceptación de comunicaciones. Cuando los radares chilenos por mantenimiento dejaron de funcionar, fueron los dos peores días que tuvo la flota británica porque no tuvieron preaviso de las salidas de combate de los aviones argentinos hacia las islas. Los chilenos les avisaban todos los días a qué hora salían, cuántos volvían. Los días que los radares chilenos, especialmente el radar gigante que hay en Punta Arenas, no operó por mantenimiento, fueron el día donde se hundió el Coventry y fue el día donde se atacaron el Sir Galahad y el Sir Tristan, los buques de desembarco británicos. Creo que es cierto que un capataz chileno fue quien puso la bandera argentina en las Malvinas. El primer muerto argentino en la guerra de las Malvinas
fue un soldado que estaba con Schiaffino y que era hijo de padres chilenos. Eso es lo que yo sé, Marcelo Toro, que ¿cómo que se llama? Los Canberra HSB, no estaban los Canberra en Chile, los Canberra llegaron después como compensación. Llegaron 4 y Chile no tenía aviones Canberra en ese momento. Entonces, lo que yo sé es que una de las primeras bajas junto al teniente Giachino, en realidad era el apellido, que fue el primer soldado argentino que murió, era hijo de chilenos. No sé si habrá sido el que puso la bandera, eso de dato lo desconozco, estimado. Aprovecho de invitarlos a que me sigan, por favor, sigan a esta humilde cuenta que comenta libros. Y bien, entonces la ayuda chilena se fue en información, permiso para operar de aviones, y no pensaban empezar a operar durante la guerra, gracias por la aclaración, sí. Información. Tercero, aviso de salidas de combate. Cuarto, movilización de las fuerzas chilenas a la frontera con Argentina. Entonces, ya con toda esa ayuda, fue una ayuda relevante. Es que circuló ese rumor tiempo después. Yo lo que sé, insisto, Marcelo, es que el primer muerto argentino fue un hijo de chilenos. Entonces, con esa ayuda, pero siempre se dice, y los británicos lo reconocen, que están muy agradecidos de Chile, y eso después se tradujo en el regalo de 12 aviones Hawker Hunter posterior al año 82, en 4 aviones Canberra, en gratitud por los servicios que Chile prestó. Pero no hay que confundirse, la ayuda más relevante que los británicos recibieron fueron los misiles AIM-9L de los norteamericanos, que permitieron a los Harrier tener el dominio y el control absoluto del aire, por lo menos en combate aéreo. Ahora, que eso no impidieron que pudieran meterse los argentinos y bombardearlos, eso es otro tema. Pero el control del aire los británicos lo lograron, y eso da cuenta de que ningún avión británico fue derribado en combate aire-aire por parte de los argentinos. Y bien, vamos al último tema, pero antes quiero saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que igual ayuda harto. Hay 119 conectados, que les agradezco que estén conectados. Los AIM-9 Sidewinder lograron que los argentinos desistieran de enfrentar a los Harrier. Lo que pasa es que también había una situación ahí. Una es que los A4 no estaban, los A4 estaban habilitados. A ver, los argentinos tenían A4, A4B y A4C. Tanto la Fuerza Aérea como la Armada Argentina. Tenían Mirage 3 y Mirage 5, los Pucará y los Canberra que bombardeaban de noche. Y Margaret a la Nación habló muy bien de Chile y dijo que no hemos de una sola palabra, que no nos quedaba de otra. Entonces, el problema es que el Sea Harrier es un avión subsónico que combate mejor a baja altura. Y el Mirage, que era el combatiente del fighter argentino, sí, había un búnker subterráneo de inteligencia donde seguían a los argentinos todos los días, eso lo dijo efectivamente Matei. Y el Mirage combate mejor a alturas mayores por el ala. ¿Cuál fue la participación de Perú en este conflicto? Perú ayudó a los argentinos primero en la triangulación para poder comprar los Exocet, que no funcionó, y después, y ahí hay un punto aquí importante, y qué buena pregunta, te la agradezco, porque dicen que los peruanos le regalaron unos Mirage a los argentinos, y la verdad que eso no es cierto, los peruanos se los vendieron, y con esa plata dieron el pie los peruanos para comprar los Mirage 2000. No es cierto, o sea, nadie te regala un avión que vale millones de dólares. Entonces, los peruanos le vendieron los aviones a los argentinos se los pagaron, y el detalle es que los argentinos habían comprado los Mirage en noviembre del 81, lo que habían comprado en noviembre y que llegaron eran los Super Etendard. Eso los compraron, empezó el proceso de compra en 79-80. Entonces, esa fue la situación de la participación chilena, pero la participación más importante, claro, o sea, en el fondo, todo el sistema de detección chileno desde el norte, pasando en el norte estaba con los radares israelíes, en la zona centro se habían comprado radares Westinghouse norteamericanos, y en Punta Arenas había un radar de alcance de 300 400 kilómetros. Y toda esa información se entregó a los británicos. Ahora,
El último tema, la participación de los Gurkhas en la guerra. Belaúnde Terry quiso arbitrar en lo del Beagle. Sí, pero Belaúnde después fue el mismo que apoyó a los argentinos en las Malvinas. O sea, los peruanos siempre han tenido la espina clavada con nosotros. Y ahí, bueno, sería interesante hacer un live de cuando lleguemos a los 3.000 seguidores, hacer un live del semiconflicto del 6 de agosto de 1975 con Perú. Ese temazo igual, ahí hay mucho paño que cortar. Por último, ya estamos terminando, los Gurkhas. Los Gurkhas son más mito que realidad. Estuvieron, no, yo opino que la versión que habla del ataque que habla del ataque del argentino al Invencible es mito, es mula. No te pueden atacar un portaaviones, y que pase tan botado, no, yo creo que eso a ver, si nosotros hubiésemos perdido la guerra, yo creo que igual inventaríamos historias medias fantásticas para decir que no perdimos tanto. Chile tiene el mismo sistema de radares ahora, en general sí, pero también se han agregado los sistemas Samantha, por ejemplo, que son los que dirigen los sistemas Mistral y los Migales. ¿Los Gurkhas fueron un mito? No creo. O sea, ¿los Gurkhas estuvieron en Malvinas? Sí, estuvieron. Combatieron en Malvinas, en Tumbledore, en Dos Hermanas, en Pradera del Ganso. No hay registro que hayan combatido los Gurkhas. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Se puede comprobar por la lista de bajas. La mayor cantidad de bajas y el esfuerzo de guerra británico en las Malvinas por la cantidad de bajas, es decir, muertos y heridos, son el Regimiento de Paracaidistas 5, el Regimiento de Paracaidistas 6, los Guardias Galeses y los Royal Marines, que son los infantes de marina británicos. Los Gurkhas se dijo que iban y fueron, pero era más bien para generar un efecto psicológico. No hay ninguna prueba documental. Con esto no estoy diciendo que a lo mejor Hija de la Luna, pero Argentina quiere las Malvinas. Sí, es un sueño que han tenido históricamente. Gracias, amigo. Primera vez que veo su live, usted sabe mucho. O sea, leo mucho. ¿Eran como ninjas los Gurkhas acaso? No, si los Gurkhas tenían, en un sistema de ejército profesional, los guardias galeses tuvieron más bajas embarcados, claro, porque estaban en el Sir Galahad y en el Sir Tristram, que fue una de las peores operaciones planificadas por los británicos. Darse esa vuelta, ese recodo para hacer una pinza, una tontera. Y ahí eso le costó la salida a Sandy Woodward después del ejército. Los dos jefes máximos, Jeremy Moore y Sandy Woodward, al año siguiente los sacaron de las Fuerzas Armadas porque los Gurkhas no son mercenarios, los Gurkhas son de los territorios extramarinos británicos y pelean bajo la bandera del ejército británico. No son ahí disculpa la controversia, pero no son mercenarios, son tropas regulares del ejército británico. Entonces, lo que se sabe es que los Gurkhas prestaron tareas de seguridad y que no entraron en combate directo. ¿Leíste el libro de Sidney Edwards? No lo leí porque no me lo he podido conseguir. Si lo pudiera conseguir, de verdad que lo leo. Hay otro libro que también tengo pendiente que se llama Confesiones Limeñas, que es muy bueno, pero no me lo he podido conseguir. Entonces, ¿los Gurkhas pelearon o no pelearon la guerra? No hay antecedentes de bajas de Gurkhas en los listados, en la historia oficial de las Malvinas no hay. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, cualquier ejército que combate y que tiene al frente un compadre que dispara, va a tener baja. Y los Gurkhas no tuvieron baja y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo podría decir que que los Gurkhas no combatieron. Pero Sidney Edwards es un personaje, es todo un personaje. Después estuvo un dato, es buena tu observación sobre Sidney Edwards, porque después él siguió vinculado con Chile y estuvo también vinculado, por ejemplo, en los tráficos de armas a Croacia y Ecuador en el inicio de la transición a la democracia. Sidney Edwards fue un compadre que después desarrolló una relación con Chile de negocios, y de negocios medio... para esa guerra, los escoceses no, pero sí los guardias galeses. Los guardias galeses y en el fondo las tropas profesionales británicas. Y esa es la diferencia cuando tú enfrentas un ejército de profesionales.
porque hay testimonios de los soldados argentinos que les preguntaban los ingleses, oye, ¿y ustedes cuánto les pagan? Y los gallos quedan mirando así, yo no te puedo creer que vengáis a pelear una guerra por esa plata. Entonces, esas son los 5 temas que yo quería tratar en este live. ¿Cuál sería el próximo tema y cuándo? Gracias. Estimado, cuando lleguemos a los 3.000 seguidores, pues yo soy un hombre de fe, pues yo dije vamos a llegar a los 2.000 y le puse fecha y ya tenemos 2.000 y tanto, yo de verdad que se los agradezco. El próximo tema pues podría ser la crisis con Perú, no es malo. Eso podríamos hablar también del apoyo a Ecuador en el falso Vaquicia y el Cenepa. Pero primero, ¿qué opinas de los viajeros interestelares que vienen en Atlas? No cacho, hermano, ahí no sé. No, esa guerra no la he visto. Yo creo que podríamos matar el. ¿Cuál es la hora del live? Siempre lo hago hasta ahora, 19, 20 horas, y lo aviso con harto tiempo y empiezo a hacer videitos y los coloco ahí para que estén atentos. Pero eso, estimados, con las Malvinas. Eso, y ya a modo de epílogo, las Malvinas, hay un punto que las Naciones Unidas liquidó a los argentinos. Los peruanos siempre se desquitan con los ecuatorianos. Sí, es verdad, es verdad. Es interesante el tema de la invasión a Chile de Velasco Alvarado. Sí, ese va a ser el próximo cuando lleguemos a los 3.000 seguidores. Hay un principio que estableció la ONU en 1948, que es la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo rescataron los comandos ingleses después de ataque a la base aérea argentina? No, si cayeron acá en Chile, hicieron aterrizar el helicóptero y se presentaron en Carabineros y se lo llevaron en avión. ¿Se presentaron los peruanos para el cumpleaños de un comandante chileno al 75? No. Hay un mito que dice que los peruanos entraron en un camión porque estaban puestos, estaban empipados y entraron en un camión y que llegaron a la cima del Morro de Arica. Eso no sé qué tan mito sea, pero sí, amigo, ¿cómo opinión podría enseñar sobre el golpe de Estado en Chile para que la juventud sepa ver? Ay, ese es un tema que prefiero mantenerme en el área de la historia militar contemporánea de Chile. El golpe, yo creo que ya, estimado eléctrico, yo te agradezco la opinión, pero no, en temas en que yo no me... Yo tengo sensibilidad con la cuestión de los derechos humanos y no sé. Yo creo que el tema lo manejo, sí tengo que decir que el tema lo conozco, lo manejo harto, pero no me quiero meter en eso. La autodeterminación de los pueblos establece que tú no puedes, pero esos fueron los pilotos, pero los comandos después de reventar la base aérea argentina, es que la base aérea argentina, yo me imagino que tú te refieres a la de a la que estaba en Darwin, donde reventaron a los Pucará. El 74 viajó Ligue representando a Chile en Lima, sí, por supuesto que sí. Esa historia, por eso la historia, no nos metamos todavía en el tema de los peruanos con los chilenos, pero esa historia tiene mucho paño, tiene mucho, ahí da para harto, ¿ya? Y la autodeterminación de los pueblos establece que tú no puedes, tú tienes que preguntarle al país a quién quieren pertenecer. Y los Kelpers, que son los habitantes británicos de las islas, no quieren ser argentinos. Por lo tanto, es imposible desde esa perspectiva y desde la perspectiva de las Naciones Unidas que las Malvinas sean argentinas, porque en el fondo la opinión de los habitantes importa mucho, y los Kelpers, disculpen la expresión, pero ni cagando quieren ser argentinos, por ningún motivo, porque además, después de la guerra, Inglaterra se preocupó mucho de la isla y colocó todo tipo de servicios y bienes que no... Carlos Muñoz Ferrada, ese era el adivino, ¿no? Muñoz Ferrada, ese era el que predecía los terremotos, ¿no? Los Kelpers no están ni ahí con los argentinos, incluso han votado por limitar, si los Kelpers, ¿quién va a querer ser argentino? ¿Y cómo ahora sería esa guerra? No, siguen ganando los británicos. Definitivamente no hay país, no, ni aunque, si Chile hubiese ido a la guerra con los británicos, igual los británicos hubiesen ganado. Si estamos hablando de otro nivel de Muñoz Ferrada, el adivino, sí, pues me acuerdo, muy famoso, que predijo terremotos. Claro, en un país sísmico que está debajo de 2 placas, chuta, yo también podría predecir que era un terremoto luego, ¿eh? Pero no, Muñoz Ferrada era muy famoso, yo cuando era chico lo veía en la tele. Entonces, eso, muchachos, sería el live de las Islas Malvinas. Ya llevamos su buen rato, así que
Les agradezco mucho. Malvinas sirvió para mejorar los radares. Sí, fue toda una escuela nueva de guerra aeronaval para los británicos, muchas lecciones para los argentinos también. Y claro, Malvinas fue una escuela de guerra aeronaval en situaciones completamente nuevas, en el uso de misiles, por ejemplo, en el uso de las defensas y las barreras antimisiles. Claro, a Muñoz Ferrada lo echaron de Nicaragua por alarmista. Claro, vino para acá y hizo lo mismo. Pero, no, buen recuerdo, ¿eh? Buen recuerdo. Así que, muy bien, amigo, me entretuve y aprendí mucho, gracias. Esa es una eminencia en nuestro físico de cuerpo celeste. Él dijo a sus 90 años que él es el Atlas. No tenía idea, compañero. ¿Sabe que lo voy a buscar? Yo veía a Muñoz Ferrada más como un personaje medio anecdótico. No tenía idea que era. Desde allí se usan radares sobre el puente de mando de los buques. Sí, es bastante probable. Sí, la doctrina aeronaval cambió con Malvinas. Así que eso, mis estimados. Gracias por la atención. Gracias por seguir, por los nuevos seguidores, por los 94 que están viendo. Álvaro España fue los antitanques 106, 75 al 78. Sí, que en realidad más que los antitanques de 105, de 106 milímetros, lo que fueron a buscar a España fueron morteros y los Intalasa, los antiblindajes. Más, más que los de 106, porque esos eran norteamericanos. ¿A Muñoz Ferrada lo tenían como medio charlatán en Chile? Por supuesto que sí. No, a lo mejor era un incomprendido. Bueno, los chilenos también probamos los radares. Sí, los radares de Punta Arenas funcionan espectacular, excepto los días que estuvo en mantención, que ahí los británicos se vieron apretados. La astronomía del mundo lo respetan y la gente le teme a la exactitud de sus predicciones. Sí, pues sí, el hombre, ¿cuándo lo de Perú? 75. Cuando lleguemos a los 3.000 seguidores, Marcelo Toro. Ahí le mandamos con ese tema. Debemos tener para una hora y media más o menos. Hay hartos. Miseria para Chile, compraron armas, suman pobreza, entraron en la trampa. Depende, pues una mirada. Pero te voy a comentar una sola cosa, doctor Cosmética. Chile tiene una crisis con Argentina aproximadamente en un promedio cada 40, 50 años. Espérate que los argentinos se arreglen un poco. ¿Cómo van a empezar a mirar para acá de nuevo? Por eso Chile no se puede descuidar. Nos gustará. Ese es el dilema entre el tanque y la mantequilla. La defensa también forma parte del desarrollo. Yo creo que Chile debe cuidarse. Ya hemos pasado demasiado apretón y demasiadas estrecheces por descuidar la defensa nacional y por descuidar la disuasión. Bien, muchachos. Chuta, Israel, justo Alex Suárez, justo se unió ahora que estoy terminando, pero Argentina no es confiable. Es absolutamente para. No, Argentina es como ese compadre que te dice última vez. No, nunca más. No, Argentina es el mañana te pago. No, Argentina es un vecino en el que no se puede creer ni confiar absolutamente en nada. Bien, muchachos y damas, les agradezco su atención. Pero se está construyendo buques en Chile para ser autosuficiente. Sí, pero el plan de construcción naval, la fragata, hay que ir por ahí. Gracias, Javi, por tu comentario. Doctor, Argentina es una trampa, total y absolutamente. Los argentinos son a lo puntito nomás. A los melos no caché. Lo que pasó con Perú el 74 es recordar que siempre la disuasión es necesaria. Sí, ya pasamos demasiadas estrecheces, pasamos demasiados sustos, demasiado apuros, armando con el ejército con lo que pillábamos, comprando lo que nos vendían, sin planificación. Y no, Chile no puede volver a pasar por lo mismo. Así que, bien, muchachos, se cuidan y nos estamos viendo para los 3.000 seguidores con Batalla al Marga, podría ser, también es buen tema. ¿Eh? Pero mira, lo vamos a meter en el live de los 3.000 seguidores en el de Perú, porque también tiene que ver, ¿ya? Así que, muchachos y damas, nos estamos viendo, cuídense y ojalá que les haya gustado el contenido. Secreto Submarino. Rodrigo María Ángel, no discrepo contigo, estimado. Primera vez que voy a discrepar contigo, el Secreto Submarino, las primeras 30 páginas son buenas, después ya entra en unas especulaciones, te lo digo yo que fui marino. La guerra del Chaco, otro tema. Sí, pues, ya Paraguay con Bolivia anduvo bien ahí, ¿eh? Uno mira huevo Bolivia, pero en la guerra del Chaco anduvieron bien.
Como libro es bueno. Sí, como libro es bueno, pero la data, mira, cuando rescatan las comunicaciones a bordo de los destructores, con el comandante Latorre, con Mariano Latorre, sí, es bueno. Las primeras 30, 40 páginas, pero después entran en una nebulosa que no se sabe qué pasó. Nunca llegan a la conclusión. Terminan, acuérdate que Rodrigo, que terminan diciendo que el submarino está tapado con unas redes y que está, pero no, es raro raro ese temita. Pero no es la única fuente de información, también hay hartas más. Bien, tus lives son todos los días. No, hija de la luna, yo hago live una vez a la semana. Y de estos, vamos a ver el partido, gracias. Oh, de veras que Chile hoy día le juega a Chile, bro. BT. ¿Qué especialidad eras de la nave? BT. Si mi tío estuvo en el Riveros, exactamente. Hola, Rolly, ¿cómo estáis? Rolly, mi vecino. Bien, muchachos, se cuidan y nos estamos viendo.